¡Ey! Buenas. Muy importante, quédate hasta el final en el día de hoy. Vamos a ir ya con lo importante de verdad. ¿Qué es lo importante de verdad? De nada sirve que andéis por YouTube al final concienciándoos de lo que dice la gente. Lo importante de verdad es que aprendáis lo que siempre decimos, el santo y seña de este canal, pautas sencillas que os van a servir desde ya para marcar una proyección en el objetivo del precio. Entonces, vamos a empezar ya con estos vídeos muy cortos y dando estrategias que podéis entrenar esas estrategias. En ningún momento damos consejo de inversión, ya lo sabéis, en ningún momento os aconsejo que antes de testear este sistema, ¿qué es testear? Testear es esto que os voy a transmitir, eh, comprobarlo vosotros sin dinero, en dinero que no sea en una cuenta de que no sea de dinero real, en dinero ficticio, digamos, ir vosotros controlando cómo funcionan estas cosas y cómo interactúan. Como más se aprende es haciendo trading, pero sin dinero al principio, obviamente, porque os pueden controlar las emociones. Entonces lo que os digo es intentar vosotros ver cómo funciona este sistema y veréis que funciona de verdad, y cuando lo controléis tendréis algo que vale oro. Bien, empezamos. Deciros que es un sistema muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es estos pasos que os voy a dar, comprobar vosotros cómo funcionan, cuándo funcionan, y en cosa de unas semanas, unos meses, cogeréis el funcionamiento del sistema y luego ya allá cada uno que haga lo que quiera. Ya sabéis que no damos consejo de inversión. Empezamos. Bien, el gráfico es de Bitcoin. Es importante lo que siempre os digo, chicos. Estad atentos. Es oro. Este vídeo sí que va a ser oro. Una media móvil es interesantísimo. Tener una media móvil nos marca la fuerza del mercado, cuando el mercado tiene fuerza, cuando el mercado ha subido mucho, cruces de medias, etc. Es imprescindible una media de 200 sesiones. Luego también un indicador que es oro también, como bien sabéis, el MACD. Hemos marcado infinidad de objetivos solo con el MACD. Y otro indicador importante también es el RSI. Nos marca divergencias, zonas de sobrecompra, zonas de sobreventa, y simplemente con esto ya tenemos las herramientas que vamos a utilizar para esta estrategia, que os vale obviamente para cualquier mercado, para cualquier valor, para cualquier criptodivisa, índice, eh, lo que sea. Bien, bien, y es algo tan sencillo realmente. Claro, obviamente lo que os digo, yo no os voy a traer aquí, esto va poco a poco. Lo que quiero es traeros lo que siempre decimos, pautas sencillas, porque si os puedo volver locos con ondas de Elliot, con impulsos Fibonacci. Es algo más avanzado, pero tenemos que ir poco a poco. Entiendo que los suscriptores del canal es gente que no está muy formada, obviamente. La verdad que en YouTube no hay mucha formación sobre el tema, y muchos humo, eso sí, pero lo que os digo, es mejor que vayamos poco a poco. Hay pautas sencillas que os pueden servir de ya, y es mejor que aprendáis cosas sencillas que no saber ni por dónde os pega el aire. Por lo tanto, lo que quiero es que se os queden estas cosas, y consiste en lo siguiente. Vamos a buscar siempre una pauta de cambio de tendencia cuando la corrección es a la baja, y cerca de la media. Es interesante que sea cerca de la media. ¿Dónde hay pautas, por ejemplo? Pues aquí ya estoy viendo este doble suelo, aunque vamos a ampliar un poco el zoom para que lo veamos. Se forma debajo de la media. Aquí hay un suelo, aquí hay un suelo. Al superar mínimos entre máximos ya tenemos un objetivo proyectado, y encima el pico del suelo nos queda justo por encima de la media de 200 sesiones, que una de las premisas primeras para entrar en el mercado al alza es que el precio esté por encima de la media de 200 sesiones.
Entonces, este punto era interesante. Vamos a buscar esas pautas cerca de la media. ¿Dónde habría otra pauta cerca de la media? Pues aquí podría haber un impulso Fibonacci. ¿Lo vemos? Aquí un impulso con un retroceso a no más de un 61,8. En este caso es una cosa de 38,2 Fibonacci. Y al superar este máximo antes del retroceso se activaría la estructura. Entonces hay que buscar esas pautas, chicos, cerca de la media, y cuando rompe al alza puede que veamos ahí una proyección parabólica del precio, como vemos aquí, fíjate, y llegó a tocar los 48.000. Cuando rompió estábamos en los 41.300. Este suelo también, doble suelo, era un buen momento. Vamos a buscar esas proyecciones, y cuando rompen al alza es cuando puede marcar esa proyección de precio parabólica, siempre cerca de la media y rompiendo al alza. Es interesante que cuando rompa esté por encima de la media de 200 sesiones. Es una de las premisas imprescindibles. Otra de las pautas también muy interesantes, muy fáciles de usar y muy importante, esto lo tienes que aprender sí o sí, vas a ver de la potencia de estas pautas, y es algo tan sencillo. Esto ya es, estoy en gráfico diario, es como buscar los cruces al alza en MACD sobre la línea de cero. Tiene que ser un cruce amplio, no vale, o sea, pues yo qué sé, no vale como aquí, que es un cruce pequeñito, no, tiene que ser un cruce amplio. Vamos a buscar esos cruces al alza en MACD sobre la línea de cero. Para el que no sabe, la línea de cero es la línea que divide el MACD, que está marcada como cero, esta línea que lo divide. Entonces, cuando vamos al alza con los cruces al alza en MACD, tiene que ser sobre la línea de cero, tiene que ser por encima de la línea de cero, pero cuanto más cerca de la línea de cero esté, más parabólico suele ser el movimiento. También comentaros, de todas formas, estos vídeos vamos a meterlos, vamos a hacer una lista de reproducción para que los tengáis ahí bien al alcance y los miréis de vez en cuando, y al final estas cosas sencillas de hacer se os van a ir quedando y os van a salir automáticas, y entonces ya vais a ser mejor que el 99% de la gente que está en la red realmente, porque conocimiento en lo que es análisis técnico se refiere, escasea un poco. Entonces, vais a tener ahí todos los vídeos, la lista de reproducción con el nombre de formación. Vedlos cuantas veces queráis, y se os van a quedar enseguida estas pautas. Hay que ser muy meticuloso y muy observador, pero con el tiempo se os irán quedando y al final las veréis con los ojos cerrados. Entonces es interesante ese cruce al alza en MACD sobre la línea de cero. Buscar también estructuras cerca de la media de 200 sesiones cuando rompen al alza, Fibonaccis, dobles suelos, triángulos rotos al alza, pero cerca de la media de 200 sesiones las rupturas suelen ser siempre más parabólicas. Además tenemos cerca un stop importante que es la media de 200 sesiones. Nos actúa también de stop, o sea, perdón, de resistencia cuando el precio está por debajo y de soporte cuando el precio está por encima. Por lo tanto, si buscamos pautas que rompan al alza cuando estamos cerca de la media de 200 sesiones, podemos poner un stop loss en una zona importante de soporte, y además con poca pérdida, porque estamos cerca del inicio del movimiento. En esto consiste el análisis técnico. Esto vamos a tratar aquí, estas pautas sencillas para que os sirvan desde ya, y no vamos a dar noticias, que lo único que hacen las noticias es que vayáis detrás del precio, y al final los que tienen la información privilegiada son los que se llevan todo el pastel. Entonces, chicos, eso, buscar
mirar en los vídeos. Yo hablo marco muchas estructuras, marcos Fibonacci, cómo se actúa en un Fibonacci, cómo se actúa en un triángulo, cómo se actúa en una cuña ascendente, cómo se actúa en una cuña descendente, cómo... Entonces, esas estructuras que os explico diariamente en los vídeos, cada vez que hacemos algún vídeo, buscarlas cerca de media y cuando rompa esa estructura cerca de la media al alza, cuando la active, esa proyección de precio normalmente suele ser bastante parabólica. Sobre todo si buscamos, ya sabéis todos los que venís desde tiempo en el canal, muy importante, Fibonacci. Es una herramienta que en una tendencia alcista, una estructura de Fibonacci alcista activada tiene entre un 85 y un 90% de fiabilidad. Eso es mucho, eso es que 9 de cada 10 vamos a acertar y una de cada 10 vamos a fallar, pero una de cada 10 se falla también, ¿eh? La gente se piensa que esto es jauja, por eso ponemos stop loss, por eso hay take profit y etc, etc. Si siempre se acertase, no pondríamos stop loss realmente, pero bueno. Entonces, Fibonacci, lo que os digo, esa estructura tan potente, una estructura de Fibonacci cerca de la media suele ser un movimiento, chicos, muy parabólico. Sobre todo, vamos a buscar esas estructuras de Fibonacci cerca de media y cuanto más cerca de la media, cuando rompan al alza, pues el movimiento puede ser más parabólico y lo que os digo, el stop loss lo tenemos cerca también, entonces todos son beneficios. Muy importante también, importantísimo, por eso siempre os digo quedaros hasta el final, hay cosas que van saliendo que son igualmente importantes. Es interesante que, ya sabéis, el RSI nos marca zonas de sobrecompra, mírate aquí la sobrecompra, fíjate el retroceso en el precio. Mira aquí la sobrecompra, fíjate este rango. Entonces es interesante que cuando busquemos esas estructuras alcistas cerca de media, es interesante que el RSI no esté en zona de sobrecompra. Igualmente que no haya ninguna divergencia bajista, que esté todo el mercado bastante limpio. Para el que no sabe, una divergencia bajista es cuando el precio, los mínimos y los máximos son crecientes, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, pero en el RSI o en el MACD nos hace a la contra, nos hace mínimos y máximos decrecientes. Este máximo sobre este máximo es decreciente y en este sobre este es creciente. Este sobre este es decreciente, nos está haciendo mínimos y máximos contrarios. Entonces hay que buscar que el mercado esté limpio, que no haya ninguna divergencia. Buscamos una ruptura cerca de media de un Fibonacci y cuando active la proyección del precio será bastante parabólica. Lo que os digo, ir buscando vosotros estas, estas pautas cerca de media, no tenéis por qué ir entrenando, digamos, esta estrategia y os va a servir, chicos, de mucho. Esto sí que es oro, no las señales que se dan. Las señales valen para un día, pero esto os puede valer para toda la vida. Muy interesante, sobre todo si os sirve este tiempo que tenemos detrás, compartir en redes es muy importante para el canal, para que sigamos aquí, para vosotros, dándolo todo y con tres simples cosas aquí seguiremos de por vida y además suficientemente pagados. Compartir en redes, like, un debate en los comentarios, esas tres cositas y otra cosa más importante. Suscríbete, dale a la campanilla, con esos dos simples clics de suscribirte y darle a la campanilla tienes esta información al instante. Sin más, chicos, atentos ahí, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.